Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase del curso de anatomía del sistema nervioso. En esta oportunidad vamos a tratar irrigación, es decir, las arterias y las venas más importantes que irrigan y drenan el sistema nervioso central. Vamos a comenzar con las arterias. Inicialmente vamos a describir cuál es el origen de los grandes sistemas que se encargan de irrigar nuestro sistema nervioso central. Por un lado, tenemos a una arteria que tiene su origen del callado de la aorta, que es la carótida común izquierda en este caso. Y por el otro lado tenemos otras dos arterias que son las arterias subclavias que dan origen a un sistema que se denomina vertebral, que está constituido por la arteria vertebral que se va a encargar de irrigar gran parte de nuestro sistema nervioso central. Esta arteria, que es la carótida común izquierda, de la misma manera tenemos una derecha y ahora lo vamos a describir, se divide en un momento en dos arterias que son la carótida externa o lateral y la carótida interna o medial. La carótida interna es quien es la encargada de irrigar la porción del encéfalo que dejó sin irrigar el sistema vertebrovascular. Es decir, tanto la arteria vertebral como la arteria carótida interna son los dos troncos arteriales que van a llevar irrigación al sistema nervioso central, fundamentalmente el sistema nervioso craneal. Luego veremos la irrigación de la médula espinal. Si nosotros nos ubicamos en el corazón y describimos los grandes vasos que emergen de él, tenemos hacia adelante un vaso importante, que es este que está pintado en color azul, que es la arteria pulmonar. Y por detrás del mismo tenemos un vaso que va a desprenderse de uno de los ventrículos del corazón, que es el ventrículo izquierdo, que aquí estoy remarcando, y ese vaso recibe el nombre de arteria aorta. Esta arteria es la arteria aorta. Esta arteria realiza un callado por encima de la arteria pulmonar luego de emerger del ventrículo izquierdo, y ese callado lo realiza en la caja torácica a nivel de la cuarta vértebra dorsal. De este callado de la aorta nacen tres grandes troncos arteriales. Estos troncos arteriales son, por un lado, el tronco arterial brachiocefálico, porque se llama brachiocefálico porque tiene como destino irrigar el miembro superior y gran parte de cabeza y cuello. Este tronco que está hacia la izquierda y un poco orientado hacia atrás con respecto al tronco arterial brachiocefálico, que es la arteria carótida común izquierda, y finalmente y hacia atrás y hacia la izquierda de la carótida común izquierda voy a tener a la arteria subclavia izquierda. Por ahora es fundamental que entendamos simplemente de dónde se originan las carótidas y las vertebrales. Este sistema es estudiado luego, más adelante, en Trabajo y Tiempo Libre, cuando veamos la anatomía de corazón y de los grandes vasos. Para quienes ya recorrieron esas áreas, esto obviamente ya lo reconocen. Lo importante es entender lo siguiente. Este tronco arterial brachiocefálico, una vez que se origina del callado de la aorta, tiene un recorrido intratorácico bastante importante hasta que logra dividirse en dos ramas terminales. Por un lado, un tronco arterial que se dirige hacia el miembro superior, que es la arteria subclavia derecha, y por el otro lado, una arteria que sigue ascendiendo hacia el cuello, y esa arteria que asciende hacia el cuello es la arteria carótida común derecha. Por el otro lado, la arteria carótida común izquierda sigue ascendiendo prácticamente y en forma homóloga y paralela a la del lado derecho. Y la arteria subclavia izquierda, luego de un recorrido intratorácico, alcanza de la misma manera que la derecha
la cavidad axilar para luego dirigirse hacia el miembro superior, continuándose con el nombre de arteria axilar. Ahora bien, ambas arterias subclavias, tanto la derecha como la izquierda, son las responsables de dar múltiples ramas. Entre ellas, la que nos interesa a nosotros, que tiene que ver o que interviene en la irrigación del sistema nervioso central, es la arteria vertebral. Esta arteria nace del callado de la arteria subclavia, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, y asciende y encuentra en su recorrido, de alguna manera, a la columna vertebral, donde se introduce a nivel de la sexta vértebra cervical por los orificios intraorbitarios, transversarios, como vemos en este caso, hasta que llega al atras o la primera vértebra cervical, se inflexiona hacia adentro, hace una curva, atraviesa de alguna manera los diferentes ligamentos que unen el atlas al occipital y se introduce por el agujero magno al interior del endocráneo, donde luego de un recorrido esta arteria vertebral se va a unir a su homóloga para formar un tronco que se llama tronco basilar. Y ese tronco basilar se va a terminar dividiendo, este sería el tronco basilar, ese tronco basilar se va a terminar dividiendo en dos ramas que son terminales, que son las arterias cerebrales posteriores, y da varias ramas para el tronco encefálico, cerebelo y médula espinal. Lo que me interesa que recuerden es que el tronco basilar, que se origina de la anastomosis de ambas arterias vertebrales, tiene su origen a nivel de ambas arterias subclavias, que se originan de manera diferente a la derecha y a la izquierda. A la izquierda se origina directamente el callado de la aorta, en tanto que a la derecha se origina de la bifurcación del tronco arterial brachiocefálico o tronco arterial, también llamado innominado. Ahora bien, voy a cambiar simplemente de color, nada más que para mostrar la diferencia entre el recorrido de ambos sistemas. Vamos a continuar con la arteria carótida primitiva. La arteria carótida primitiva, cuando llega a nivel de la cuarta vértebra cervical, se bifurca en dos ramos. Un ramo o una rama terminal, que es la carótida externa, y una rama terminal, que es la carótida interna. Entonces, ambas carótidas primitivas, entonces, a nivel de la cuarta vértebra cervical, se divide en dos ramos terminales. La carótida externa, bien, esto que tengo acá, que lo voy a dejar, digamos, aquí, estas dos ramas, estas son las arterias carótidas externas, bien, una derecha y otra izquierda. Y disculpen que me equivoqué, vamos a dibujarlo de mejor manera para que me quede correcto. Disculpen esta desprolijidad. Ambas carótidas comunes, derechas e izquierdas, respectivamente, como les estaba diciendo, se dividen en dos ramos. Un ramo, que es la carótida interna, y un ramo, que es la carótida externa. Ambas arterias, la carótida interna como la carótida externa, tienen inicialmente un origen o una disposición diferente a su terminación final. Esto se da, como les dije anteriormente, a nivel de la cuarta vértebra cervical. Esta división se da a nivel de la cuarta vértebra cervical. La carótida interna, en este caso, primero se coloca por fuera de la carótida externa y luego se hace interna respectivamente. Es decir, primero la carótida interna tiene un origen externo con respecto a la externa propiamente dicha y luego se hace interna. Es decir, que tiene un recorrido desde afuera hacia adentro en sentido ascendente, que ya vamos a ver cuáles son las características y demás. Entonces, este vaso sería la arteria carótida interna,
que es este vaso que tengo acá, la arteria carótida interna. Esa arteria carótida interna se va a introducir dentro del cráneo y va a dar ramas terminales y ramas colaterales que van a irrigar el sistema nervioso central. Entonces, ambas arterias carótidas se originan de carótidas internas se originan de la bifurcación de las arterias carótidas primitivas a nivel de la cuarta vértebra cervical. Es importante recordar que a nivel de la bifurcación de la arteria carótida, la carótida común, o muchas veces a nivel directamente de la carótida interna, hay como una pequeña dilatación de la arteria a la que se denomina seno carotidio, que tiene una cantidad de terminaciones nerviosas que sensan la presión de la arteria. Muchas veces la palpación del mismo y el masaje del seno carotidio puede provocar un descenso de la presión arterial, porque tiene terminaciones nerviosas que por acción refleja van a controlar o regular al sistema cardiovascular. Es importante entonces comprender el origen diferente de las arterias del sistema nervioso central a nivel del sistema carotidio o bien a nivel del sistema de la arteria vertebral. Una vez descrito esto, podemos interpretar entonces, en este caso, cuál es el origen de ambas arterias. Fíjense, aquí tenemos el tronco arterial brachiocefálico. Este tronco se divide en la subclavia derecha y la carótida primitiva del lado derecho o común derecha, que se va a dividir en carótida externa y carótida interna. Esta carótida interna, tanto a la derecha como a la izquierda, en el interior del cráneo, se va a anastomosar con este otro sistema, que es el sistema vertebral que tuvo su origen de la arteria subclavia. Por lo tanto, es importante interpretar la diferencia en el origen del sistema carotidio y diferenciarlo del sistema vertebral. En el cráneo, a nivel de la base del cerebro, nos encontramos que ambos sistemas están anastomosados entre sí, como veremos luego. En este corte sagital de esta imagen, que muestra de alguna manera la disposición arteriográfica del neuroeje, vemos en color negro la disposición de todas las ramas que emergen o que tienen su origen de la carótida interna, y en gris toda la disposición del sistema arterial que emerge, o de las arterias que emergen de la arteria vertebral. Y vemos en estos círculos que están representados cómo finalmente algunas arterias, luego de capilarizarse, se anastomosan con las ramas terminales. Hay gran parte de la bibliografía que describe que son todas ramas terminales y no hay anastomosis entre ellas, y en algunas oportunidades se puede ver como que hay ramas terminales que se continúan con ramas terminales vecinas, mostrando que sí existen algunas anastomosis. En este corte frontal vemos lo mismo, vemos cómo ambas arterias vertebrales se reúnen para formar el tronco basilar, y vemos cómo de las arterias vertebrales y del tronco basilar y de su bifurcación final nacen esta serie de ramas que estamos viendo acá, que son estas mismas que vemos acá, que irrigan los órganos que se encuentran en la fosa posterior o infratentorial del endocráneo y el origen de las arterias cerebrales posteriores. Ya lo vamos a estudiar. Y en negro, en este corte coronal, vemos el recorrido de la cerebral anterior y el recorrido de la cerebral media, es decir, las arterias que irrigan gran parte de la masa encefálica que depende del sistema carotidio, específicamente de la carótida interna. Descrito esto, vamos a hablar de la carótida interna específicamente. Esto es una angio-TC de la carótida interna o una angiotomografía por contraste de la carótida interna, y esta es de alguna manera el recorrido general que tiene la carótida interna. Dijimos que la carótida interna se originaba de la primitiva a nivel de la cuarta vértebra cervical aproximadamente, que en su origen podía parecer una dilatación a la que llamábamos seno carotidio. Esta arteria lo que hace es ascender en el cuello a nivel cervical y se va a introducir
desde el exo al endocráneo por un orificio que recibe el nombre de orificio carotidio. Ese orificio carotidio permite el ingreso de la arteria carótida a el peñasco, donde hace como una vuelta o un giro en sifón que recibe el nombre de sifón petroso o en la porción intrapetrosa. Una vez que sale del orificio, endocranial del peñasco, donde tiene este recorrido en este hueso, la carótida interna se introduce dentro de un seno que se llama, un seno venoso que se llama seno cavernoso. Sale del seno cavernoso y se encuentra con las apófisis clinoides anteriores específicamente, y ahí cuando sale de ese seno atravesando las distintas capas meningias, da su primera rama colateral que se ve radiológicamente de manera contundente, que es la arteria oftálmica. Luego asciende y da sus ramas terminales, que son las arterias cerebrales anteriores y las arterias cerebrales medias. Pero antes dio dos ramas, una a la que llamamos comunicante posterior y otra a la que llamamos arteria coroidea anterior. Esta disposición de este vaso, estas flexuosidades que realiza el vaso, hace que el mismo lleve un flujo con menor presión al interior de la masa encefálica, es decir, estas flexuosidades que presenta la arteria carótida interna cuando está ingresando al endocráneo por el peñasco y luego en el interior del seno cavernoso, permite que la presión que llevan y que contiene en sus paredes elásticas, porque es una arteria potente que tiene un grosor importante, lleve ese flujo sanguíneo con menor presión a un sistema cuyas células necesitan permanente cantidad de oxígeno y glucosa, pero que son sensibles y es un tejido extremadamente delicado. Es decir, que esas flexosidades ayudan de alguna manera a bajar la presión que contiene dentro de sí este sistema carotidio interno. Estas letras, las letras C1, C2, C3, C4, es simplemente una nomenclatura radiológica a través del cual, se hace una lectura en diagnóstico por imagen de la misma, pero que ustedes por ahora no deben conocer. Si nosotros vemos esta imagen, simplemente lo que estamos viendo es cómo la carótida interna hace sus flexosidades inicialmente en el peñasco, luego en el seno cavernoso y finalmente cuando sale de ese seno cavernoso, estaríamos ubicándonos aquí, da sus ramas terminales. Vamos a imaginarnos que dentro de las ramas terminales tenemos esta que es la cerebral anterior, y esta que tenemos aquí, que es la cerebral media. Bien, esto que vemos aquí, todas estas ramitas, son ramas que pueden proceder o de la carótida externa y puede haber algún otro ramo meningio que nace de la arteria maxilar interna. En definitiva, la carótida interna, lo que deben recordar es que tiene una porción cefálica, cervical, tiene porciones cefálicas y dentro de las porciones cefálicas una intrapetrosa, una intracavernosa, una supraclinoidea que tiene que ver con su relación con la apófisis clinoides anteriores, una porción oftálmica, una porción comunicante y coroidea y finalmente las ramas terminales. Estas son finalmente las 4 ramas más importantes que tiene la carótida interna, que ustedes tienen que conocer, que conlleva o que conduce a la irrigación del sistema nervioso: la cerebral anterior, la cerebral media, la coroidea anterior y la comunicante posterior, y como rama colateral importante la arteria oftálmica. También da unas pequeñas ramas, aquí tenemos la silla turca, a ver si la pueden individualizar, las pequeñas ramitas para la hipófisis que está en el interior de esta silla turca, pero que radiológicamente no se ven. Por eso se menciona siempre como la primera rama colateral importante radiológicamente de la arteria carótida a la arteria oftálmica. Bien, aquí tenemos
Si vemos la línea media, este es un órgano tubular, en realidad que tiene la forma como de un canal, que es la faringe, que se inserta en la base del cráneo, y lateral a la faringe tenemos un gran paquete vascular y nervioso que está constituido por la arteria carótida interna o carótida medial, por la vena yugular interna que se encuentra por fuera y por distintos nervios craneanos, que son los 4 últimos pares craneanos que tienen relación con ella. Es decir, que la carótida interna a nivel cervical, cuando está ascendiendo para ingresar al interior del cráneo a irrigar el sistema nervioso central, es satélite de la faringe y forma parte del paquete vasculonervioso del cuello. Si nosotros observamos este gráfico, este esquema, lo que vemos aquí es parte o es un corte disculpen, axial de la faringe. Esta sería la amígdala faríngea, este sería digamos la rama ascendente de la mandíbula con los músculos masticadores, esta sería la parótida, y por detrás de la parótida, en el espacio retroestiloideo, tenemos a la arteria carótida interna por dentro, a la vena yugular interna por fuera y a esos 4 pares craneales que descienden con esta arteria, que son el glosofaringio, el espinal, el neumogástrico y el hipogloso mayor, y con un conjunto de ganglios linfáticos que acompañan a la vena yugular interna. Esto constituye una parte del paquete vasculonervioso del cuello. Si vemos aquí tenemos a la yugular interna, aquí tenemos a la carótida interna, esta sería la carótida externa, esta sería la carótida primitiva. Y acá tendríamos los pares craneales, esto que está en verde se llama asa del hipogloso, y eso que se ve ahí, que parece un pequeño ganglio, que se continúa con un cordón intermedio nervioso y otro ganglio, es la cadena simpática cervical. Con esto quiero decirles simplemente, nuevamente, que la arteria carótida interna, antes de ingresar al cráneo para dar irrigación, aquí no da ninguna rama de importancia. Fíjense que no da ramas colaterales y está en relación con nervios, con pares craneales, con la cadena simpática y con la vena yugular interna. Este elemento que vemos acá como una bandeleta en realidad es un músculo que se llama músculo homoioideo, que luego vamos a estudiar más adelante cuando veamos elementos de cabeza y cuello. Para todos los que recién están empezando esta carrera y están en primer año, otros más adelantados en la carrera, al homoioideo ya lo conocen. Ahora bien, fíjense en estos esquemas donde vemos parte o cortes sagitales, en este caso del cráneo, vemos cómo la arteria carótida ingresa por el peñasco para luego hacer el sifón a nivel del seno cavernoso, acompañada de distintos nervios. Fíjense que en el seno cavernoso, que estaría ubicado en este sector, está acompañada de nervios importantes que luego vamos a ver. Pero me interesa que vean cómo la arteria, cuando ingresa, está en relación con la cadena simpática, con la vena yugular interna, y la cadena simpática le aporta pequeños nerviecitos. La cadena simpática, fundamentalmente el primer ganglio cervical, pequeños nerviecitos que forman el plexo pericarotídeo, que en realidad le da inervación simpática y permite que la misma se provoque o que la misma se vasocontraiga, es decir, que sus músculos se contraigan y que se reduzca su luz y que aumenta su resistencia periférica por lo tanto. Acá vemos lo mismo, vemos cómo ese ganglio simpático cervical da ramitos que acompañan a la arteria carótida y eso se denomina plexo pericarotídeo. Entonces la inervación vegetativa de la carótida está dada por el sistema simpático. Vemos la relación que tiene con distintos pares craneales que luego vamos a ver en la siguiente imagen. En este corte sagital que vemos, en este caso, vemos cómo la arteria se introdujo en el peñasco. Esto es externo, estamos en la base del cráneo. La arteria ingresa por el orificio petroso o el orificio carotídeo inferior, se mete al peñasco, transita por el peñasco, sale del peñasco y queda bañada, por decirlo de alguna manera, en el seno venoso cavernoso hasta que sale a nivel o por dentro de la apófisis clinoides anterior que aquí veo.
Ahora fíjense ustedes que por detrás de la vena me encuentro que se está formando la vena yugular interna, y junto con la vena yugular interna, a nivel del agujero rasgado posterior o lacerado posterior, me voy a encontrar con una serie de pares craneales que salen del endoalexocráneo. Esto que vemos aquí, que es este orificio importante que permite la salida de estos 3 pares craneales más la vena yugular interna, muchos autores lo llaman el hilio del cráneo, porque es el orificio que tiene elementos vasculonerviosos más importantes. Cuando la arteria, luego de que ingresó al endocráneo, se mete a ambos lados de la silla, está la silla turca, este es el seno esfenoidal, esto sería la silla turca, se mete en el cráneo en un espacio anatómico que recibe el nombre de seno cavernoso, que es esto que veo acá. Es una celda que tiene sangre venosa en el interior, que se encuentra completamente tabicada y que sus paredes están construidas por dura madre. Estos se encuentran a ambos lados del seno esfenoidal, como lo vemos aquí. Bien, entonces la arteria en el interior del seno cavernoso está en relación con varios nervios, entre ellos con el nervio motor ocular externo, con el nervio motor ocular común, con el nervio troclear o patético, y con el nervio oftálmico de Willis, que es una rama del quinto par craneal, es decir, está en relación con los nervios que transitan por el seno cavernoso y que van a llegar a la órbita. Bien, entonces, en el seno cavernoso, la arteria carótida interna está en relación con los distintos nervios craneanos que van a la órbita, llámese motores oculares, entre ellos el común, el troclear y el abducen, o también puedo llamarlo en el mismo sentido, motor ocular común o tercero, troclear o cuarto, o también llamado patético, y el abducen o sexto, o motor ocular externo. En esta imagen que vemos aquí, vemos a la arteria carótida interna en relación con el segundo par craneal o el nervio óptico y el quiasma específicamente, y por debajo con el tercer par craneal. Esto es cuando, una vez que la arteria sale de ese seno cavernoso, bien, en donde está protegida cuando ingresa al endocráneo, bañada por esa sangre venosa, cuando sale y atraviesa la dura madre, la arteria se divide pronto en sus 2 ramas terminales. La arteria cerebral media, que es la arteria más importante y grosera del sistema nervioso central, y la arteria cerebral anterior. Ven, ahí vemos la división entonces de la carótida interna en cerebral anterior y cerebral media. Estas 2 arterias constituyen las arterias terminales, propiamente dicha, de la carótida interna, que ustedes deben conocer. Estas arterias también de aquí, la coroide anterior y la comunicante posterior, que posteriormente lo vamos a ver. Ahí vemos la carótida interna y su división. Por encima tenemos el nervio óptico, por debajo tenemos el tercer par craneal. Bien. Veamos la arteria vertebral. La arteria vertebral decíamos que nacía a ambos lados del callado de la arteria subclavia y que se introducía a nivel de la sexta vértebra cervical por el orificio intertransverso, acompañada del nervio vertebral y también acompañada de las venas vertebrales. Así asciende, hace como flexosidades, siguiendo siempre los orificios intertransversarios, como vemos acá, llega hasta el atlas, y del atlas luego se mete por el orificio magnum o orificio occipital al interior del endocráneo, donde se anastomosa con la del lado opuesto para formar el tronco basilar, como vemos aquí, ¿bien? De un lado y del otro. Ese es el sistema de la arteria vertebral. Una vez que la arteria vertebral formó el tronco basilar, como lo veo aquí, se divide en ramas terminales. Las ramas terminales, en este caso, son las arterias cerebrales posteriores. Aquí vemos un corte en donde vemos la cara inferior del cerebro, el puente de Barolio, los pedúnculos cerebrales. Aquí se ven por detrás el cerebelo, y estas son ramas espinales que se desprenden también del sistema vértebro-basilar para irrigar a la médula espinal. En esta imagen vemos también algo parecido. Vemos la protuberancia, vemos
el bulbo raquídeo y la continuación de la médula espinal. Y vemos cómo ambas arterias vertebrales se reúnen entre sí para formar el tronco basilar, y este tronco basilar va a subdividirse en las dos ramas terminales, que son las arterias cerebrales posteriores. Antes dio distintas arterias como son la cerebelosa superior, arterias pontinas, la cerebelosa anteroinferior, la cerebelosa posteroinferior. Bien, estas arterias, antero superior y antero inferior. Estas arterias irrigan al cerebelo y vemos también cómo están haciendo acá la arteria espinal anterior. Bien, estos sistemas, como nosotros lo estuvimos observando o viendo, se anastomosan entre sí a nivel de la base del cerebro. Si nosotros vemos acá, esto que está en amarillo es el quiasma óptico, con el entrecruzamiento de las fibras ópticas, hacia atrás el tuber cinereum, que es el tallo del que pende la hipófisis, por detrás los tubérculos mamilares, y por detrás tengo el tronco de la arteria basilar, que se está dividiendo en sus dos ramas terminales, que son las arterias vertebrales, las arterias cerebrales posteriores. Pero también tengo en este nivel a la arteria carótida interna de un lado y del otro, que está dando sus ramas terminales. ¿Qué ramas son las terminales? La cerebral anterior, ¿ven? De un lado y del otro. La comunicante posterior, que une la carótida interna a la cerebral posterior, ¿ven? Carótida interna A, cerebral posterior. La cerebral media, que se va a dirigir hacia afuera, y este pequeño vaso que se va a dirigir hacia adelante, que atraviesa el espacio perforado anterior, que es la coroidea anterior. Esta arteria coroidea anterior ingresa a una porción, digamos, envuelta en vía madre, ingresa para llegar hasta la tela coroidea de los ventrículos laterales, por el asta anterior de los ventrículos laterales, para formar los plexos coroideos que darán origen a ese tenue rocío que se forma constantemente, que es el líquido cefalorraquídeo. En definitiva, esta es la carótida interna y aquí veo todas sus ramas: la coroidea anterior, la cerebral anterior, la comunicante posterior y la cerebral media. Esta anastomosis de la cerebral anterior con su homóloga a través de la comunicante anterior, y la anastomosis de la carótida interna con la cerebral posterior a través de la arteria comunicante posterior, determina la formación de un polígono de 6 lados que recibe el nombre de polígono de Willis. Este polígono, como lo veo aquí también formado, viene el sistema basilar, que se divide en las dos arterias cerebrales posteriores. Y aquí tengo la arteria carótida interna, que da la cerebral media, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Aquí tenemos la comunicante posterior y aquí tenemos la comunicante anterior. Forma un sistema anastomótico que asegura el flujo de la sangre en caso de que haya alguna obstrucción de un sistema al otro. Pero como podemos ver en este esquema, nosotros sabemos que el sistema carotidio, que es este sistema anterior, se diferencia del sistema vertebral o vértebro-basilar, que es posterior, y no se mezcla la sangre en tanto que no haya ninguna obstrucción. Mientras no haya obstrucción y mientras no haya ninguna patología en la luz, en la pared, o alguna patología en relación con la presión arterial, es decir, cuando no haya patología cerebrovascular, normalmente el sistema carotidio permite el flujo de su sangre por las arterias a las que da origen, y no se mezclan simplemente porque conserva o tiene la capacidad de regular el flujo de la sangre y la presión. No se mezcla con el sistema vertebral. Inclusive el sistema vertebral no se mezcla el del lado derecho con respecto al del lado izquierdo. Permanecen separados. Esta diferencia de coloración y la diferencia para indicar a través de distintas texturas el sistema carotidio, en la imagen quiero decir, el sistema carotidio versus el sistema vertebral, nos está indicando simplemente que el sistema carotidio y el sistema vertebral tienen un flujo de sangre independiente entre sí, a pesar de estar ampliamente anastomosados a nivel de este sistema que es el polígono de Willis. Polígono que se encuentra en la mayoría de los casos, pero que hay múltiples variaciones que podemos encontrar en la clínica y que nosotros lo evaluamos a través de métodos de diagnóstico por imágenes. Bien, entonces es importante reconocer
que este sistema, digamos carotido y vértebro basilar, que son dos sistemas madre de grandes arterias involucradas en la irrigación del sistema nervioso central, se hayan anastomosados conformando lo que se llama el polígono de Willis. Acá tenemos distintas formaciones del polígono de Willis que no se la tienen que obviamente conocer los tipos. Y acá vemos cómo el sistema vértebro-basilar forma la parte posterior de este polígono de Willis. Acá tenemos la carótida interna, que se va a continuar como cerebral media, la carótida anterior, la coroide anterior y la comunicante posterior. Un poco para mostrar dónde es que se está formando ese polígono de Willis. Aquí lo vemos en una imagen del rotor donde están infiltrados, digamos, con látex o con algún colorante las arterias. Acá vemos las dos arterias vertebrales. Esta es la médula espinal. Esto sería el cerebelo. Ahí se continúa el bulbo con la protuberancia y estos son cortes. Está seccionado obviamente el cerebro. Ahí tenemos entonces las dos arterias vertebrales que se reúnen para formar el tronco basilar, que a través de las dos comunicantes se unen a la carótida interna, que aquí la tenemos, y vemos parte de la cerebral media de un lado y de otro y parte de la cerebral anterior. Nuevamente, aquí tenemos la carótida interna que ingresó al endocráneo, atravesó el peñasco, se metió en el interior del seno cavernoso, sale y da una rama que es la oftálmica. Esta, que es la oftálmica, es muy importante que recuerden esto. Esta oftálmica entra a la cavidad orbitaria por el conducto óptico, acompañando al nervio óptico. Se encuentra por fuera y por debajo del nervio óptico, y aquí da la arteria central de la retina, como podemos observar. Da arterias ciliares cortas, arterias ciliares largas, da una arteria que es la arteria supraorbitaria, que es esa. Da ramitos arteriales que se van a introducir por las celdillas etmoidales a el techo de las fosas nasales, son las arterias etmoidales anteriores y posteriores, y da ramos a la glándula lagrimal, y finalmente su rama terminal termina en la porción interna de nuestro ojo como arteria angular, que se va a terminar anastomosando con la arteria nasal de la facial. Lo importante que ustedes tienen que recordar por ahora es que la cavidad orbitaria, el globo ocular, su sistema lagrimal, está irrigado por la arteria oftálmica, que da esta famosa arteria central de la retina, que la vemos en los estudios de fondo de ojo, que es muy importante, y da todas las ramas que irrigan al globo ocular, y ramas periféricas y zonales, como las etmoidales, las supraorbitarias, las lagrimales, y su rama terminal, que termina anastomosándose en la parte interna de nuestro ojo con la arteria facial que nace de la carótida externa. Me interesa que se acuerden que la oftálmica es la primera rama radiológica colateral que se ve desde el punto de vista radiológico, quiero decir, de la carótida interna, ¿bien? Y que da todas estas ramas que en este curso donde estamos viendo el sistema nervioso central no son tan interesantes, pero que son importantes en la práctica, ¿bien? Esta arteria carótida interna luego se divide en las arterias que ya conocemos. La comunicante posterior va a dar la coroide anterior, pero también da la cerebral media, que es la más grande de todas las arterias, que nos tenemos que acordar, y la cerebral anterior. Bien, vamos a reconocer primero a la cerebral anterior. ¿Cómo nos damos cuenta? La cerebral anterior es la rama más pequeña que nace de la carótida interna, es la rama más pequeña dentro de las cerebrales. Lo que hace es dirigirse hacia adentro, ahí la tenemos a la cerebral anterior, y se va a ir en búsqueda en la cara interna del cerebelo de la circunvolución del cuerpo calloso. ¿Ven? Acá tienen el cuerpo calloso y la cerebral anterior lo recorre por arriba. Esta cerebral anterior da, que la vemos aquí, que es esa, ¿ven? Con todas sus ramas. Esta cerebral anterior da como dos tipos de ramas importantes. Una que va al polo frontal del cerebro. ¿Se acuerdan que el cerebro tenía un polo frontal y un polo occipital y un polo temporal? ¿Bien? Entonces se dirigen hacia el polo frontal. Son ramas polares frontales u órbitos frontales las que nacen y se desprenden y que van a irrigar este sector del cerebro. Es decir,
La arteria cerebral anterior da distintos tipos de ramas. Ramas para el polo frontal y ramas frontoparietales, es decir, para la cortical, frontal y parietal. ¿Bien? ¿Se acuerdan que acá tenemos la hendidura, el surco central, y que el surco central tenía un lóbulo precentral, uno postcentral, a eso se lo llamaba paracentral? Acá tenemos la cisura calcarina, esta es la cisura calcarina, esta es la cúnea, esta es la precúnea. ¿Se acuerdan de la configuración interna del cerebro? Entonces, la arteria cerebral anterior, que nace de la carótida interna, es su rama más pequeña. ¿Qué es lo que hace? Va en búsqueda de la cara interna del cerebro para recorrer la circunvolución del cuerpo calloso. En ese recorrido, primero se anastomosa con su homóloga a través de la comunicante anterior y después va tirando diferentes tipos de ramas. Ramas que van al polo frontal, como por ejemplo esta, que se llaman frontales u órbitos frontales, y ramas que recorren, por un lado, la circunvolución del cuerpo calloso. A esas ramas se las llaman ramas pericallosas, y de él, o más adelante o más hacia atrás, nacen ramas calloso-marginales que irrigan gran parte de la cara interna del lóbulo frontoparietal y va dando distintas ramitas para los lóbulos paracentral, la precúnea, la cúnea, etc. Lo que les quiero decir es que las dos ramas más importantes son estas, la pericallosa, que es esa, y la callosa marginal. De ambas nacen ramos terminales que van a la cortical frontal. Si nosotros miramos estos esquemitas de acá, vemos que la cerebral anterior, vemos que se ve con un color más rosado pálido, es la encargada de irrigar la cara interna del cerebro por encima del cuerpo calloso. ¿Ven? Si yo miro la cara externa del cerebro, veo solamente la parte periférica frontoparietal. Y si yo miro la cara inferior del cerebro, veo la parte orbitaria. Esa parte orbitaria es esta región que veo aquí. Entonces, eso es, o este es el recorrido de la arteria cerebral anterior. Que si vemos acá, identificamos las tres ramas que ustedes tienen que identificar siempre de la cerebral anterior. Una que es la órbito frontal, que es la que irriga el polo frontal del cerebro. Esta que es la pericallosa, y esta que es la callosa marginal. Y de ellas se van desprendiendo distintas ramas corticales. Las cerebrales en general tienen ramas a las que llamamos corticales y otras ramas que penetran en el interior del órgano, que se llaman ramos cortos e inclusive largos, que son perforantes y que irrigan los núcleos grises y la sustancia blanca del interior del cerebro. Acá vemos en esta imagen, ¿ven? La cerebral anterior con la órbito frontal, la pericallosa con las diferentes ramas corticales, vean la precentral, la paracentral, la del lóbulo, la de la precúnea, la arteria que va al lóbulo de la cúnea, y esta que es la calloso marginal con las diferentes ramas frontales en este caso. Y ahí vemos la recomposición, la misma imagen y los mismos vasos que tenemos en esta disección, lo vemos también radiológicamente. En esta imagen, que es una disección del rotor, que es un libro de cirugía, neurocirugía específicamente, vemos todas las ramas corticales de la cerebral. Esto es una vista superior de los dos hemisferios cerebrales. Esta sería la hendidura interhemisférica. Eso que se ve ahí es el cuerpo calloso, el cuerpo del cuerpo calloso, el genu del cuerpo calloso. Y estas son las distintas ramas corticales. Esas ramas que llegan ahí giran y se introducen en el parénquima del órgano. Bien, así es como se ven las arterias cerebrales anteriores. Miren acá. Tenemos la arteria cerebral anterior, acá tenemos la pericallosa, acá tenemos la callosa marginal, y estas son diferentes ramas que van adoptando distintos nombres dependiendo de la circunvolución a la cual está irrigando. Acá lo vemos frontalmente, esto sería, ven, acá se ve bien la arteria pericallosa, la callosa marginal un poco por fuera, ven, y por arriba.
Acá vemos el quiasma del nervio óptico y fíjense que tenemos la carótida interna y la cerebral anterior pasando por encima del segundo nervio o del segundo par craneal o nervio óptico y la arteria cerebral media dirigiéndose hacia afuera. Bien, vamos con la cerebral media. La cerebral media es la rama más importante en tamaño y por la disposición que tiene. Me olvidé de comentarles que la cerebral anterior, bueno, después se los comento nuevamente. Vamos sobre la cerebral media. La cerebral media es esta rama que están haciendo aquí que se va hacia afuera. Es esa rama que están haciendo esa, que está ahí y se va hacia afuera. No participa la cerebral media en la formación del polígono de Willis. Eso es un dato importante y de siempre preguntas de examen. La cerebral media no participa normalmente en la formación del polígono de Willis. Es una rama muy contundente que lo que hace es ir en búsqueda de la cisura lateral o cisura de Silvio, por eso a la arteria cerebral media también se la llama arteria silviana. Y lo que hace la arteria cerebral media es, en la cara inferior del cerebro, alcanzar la cisura de Silvio, se introduce en la misma, luego recorre el lóbulo de la ínsula donde se divide en dos ramas terminales. Una vez que llega al opérculo o se recorre los dos labios de la cisura de Silvio, comienza a distribuirse en la cortical, irrigando la región temporal y la región frontoparietal y la región de la región angular o de la circunvolución angular hacia atrás y parte del polo occipital o posterior del cerebro. También irriga la región frontal. Si nosotros abriéramos y separáramos los dos labios de la cisura de Silvio, la encontramos dando todas las flexuosidades. Bien, este sería el lóbulo temporal, que está irrigado prácticamente y completamente por la arteria cerebral media, que también se encarga de irrigar gran parte de la región externa, frontoparietal y el lóbulo occipital. Si nosotros vemos en esta imagen de aquí, la cerebral media irriga todo este sector. Y si ustedes ven, la cerebral media irriga gran parte del núcleo lenticular, gran parte del antemuro, gran parte de los cuerpos estriados, una partecita, algunas fibritas le da al tálamo óptico, pero menos, y a la cola del núcleo caudado. Fíjense todo lo que irriga la cerebral media. Si vemos en la cara inferior, esto irrigaría la cerebral media, y en la cara externa es extremadamente extenso todo lo que irriga. Irriga la cerebral posterior, el genu y el brazo posterior de la cápsula interna. Por eso es importante que lo recordemos. Y gran parte de los núcleos grises. El resto de la parte de los núcleos grises, a través de ramos perforantes, que yo me olvidé de comentárselos, ahí los vemos. Esta es la porción de la cerebral anterior antes de llegar a la cara interna del cerebro y empezar a recorrer esa arteria, la circunvolución del cingulum. Antes da pequeños ramitos, que ustedes no sé si lo pueden apreciar aquí, que son ramos perforantes, que también llamados estriados, que penetran en la profundidad para irrigar ganglios basales. Comparte la irrigación de parte de la cápsula interna, el brazo anterior, y también parte de la cabeza del núcleo caudado y también parte interna del núcleo lenticular. Eso me había olvidado de decirle, que la cerebral anterior irriga también a través de ramos perforantes cortos o estriados en su primer segmento, que atraviesan el espacio perforado, ingresan al interior del cerebro e irrigan parte de los ganglios basales y el brazo anterior de la cápsula interna. El brazo posterior está irrigado por la cerebral media. Bien, estas son las distintas regiones entonces que tiene la arteria cerebral, una porción silviana y una porción de la ínsula y después una porción cortical. Bien, acá vemos diferentes segmentos. Estos diferentes segmentos es la segmentación que hace el neurocirujano a través de un algoritmo, de un protocolo, para poder diferenciar en el abordaje del cerebro las diferentes ramas que va encontrando. Entonces, tenemos un primer segmento que es cuando aborda la cisura de Silvio, un segundo segmento que es cuando se está metiendo en el lóbulo de la ínsula, un tercer
segmentos que ya son parte de la bifurcación de la arteria, que pueden ser 2 o 3 ramas, y finalmente todos los ramos corticales que da la arteria, que es el segmento 4, es decir, tiene 4 segmentos la arteria cerebral media. Lo que ustedes tienen que recordar es la arteria se origina, se introduce en la cisura de Silvio, luego recorre parte del lóbulo de la ínsula, y aquí en el lóbulo de la ínsula la arteria se divide en 2 o 3 grandes ramas terminales. Esas ramas terminales son una superior y una inferior. Puede haber 3, pero generalmente son 2, una superior y una inferior, que cuando llegan a los labios de la cisura de Silvio, lo que hace, o de la fisura lateral, lo que hacen es ascender o descender para irrigar fundamentalmente la cara externa de la cortical, la parte periférica de la cara externa del cerebro. Ahora bien, en este breve recorrido que tiene la arteria mientras se está introduciendo en la cisura de Silvio, da una serie de ramos cortos que nacen prácticamente en ángulo recto de la arteria, que irrigan, son los estriados, estos ramos o ramos perforantes que irrigan al núcleo lenticular y brazo posterior de la cápsula interna. Si yo lo miro desde arriba, al recorrido que hace la cerebral media es este. ¿Bien? Este es el recorrido de la cerebral media. ¿Ven? En el labio inferior, en el labio superior y las diferentes ramas corticales que va dando. Y esto es cuando se está introduciendo en la cara inferior de la cisura de Silvio. Acá lo vemos mejor. Ahí vemos cómo se introduce en la cisura de Silvio, cómo llega al lóbulo de la ínsula y cómo se divide en sus 2 ramas terminales para luego desarrollarse en la cortical. Cuando tiene esa porción horizontal, cuando está transitando por la cisura de Silvio, da una serie de ramas corticales, y esas ramas corticales irrigan de alguna manera el núcleo lenticular y también el núcleo caudado. Bien, y también obviamente en parte algunas ramitas llegan también al tálamo óptico, pero al tálamo fundamentalmente le llegan las ramas que proceden de la arteria cerebral posterior. Acá vemos nuevamente la cerebral media cuando llega al lóbulo de la ínsula y comienza a recorrer a través de su bifurcación o trifurcación el interior de este lóbulo. Aquí vemos, ¿ven? El primer segmento de la arteria cerebral media, que cuando se está introduciendo en el lóbulo, en la cisura de Silvio. El segmento medio es cuando está el segmento 12 cuando está recorriendo el lóbulo de la ínsula. El segmento 3 es cuando se está ya dividiendo y está recorriendo los labios del opérculo de la cisura de Silvio. Y finalmente el segmento 4, que son sus ramos corticales. Esta es la cerebral anterior, que está en la cara interna de nuestro cerebro. Bien, miren esta imagen, qué bonita. Tenemos acá la carótida interna. Esto sería la cerebral, la comunicante posterior, que se continúa que se anastomosa con la cerebral posterior. Y esto que veo acá es la arteria cerebral media, que acá veo su bifurcación. En parte ha sido recortado la cara inferior del cerebro, y veo la pared superior del opérculo. Bien, ven todas las ramas que tiene. En este corte lateral, en esta vista lateral o sagital, que se ha hecho un recorte de la cara externa lateral del cerebro, también veo todo el recorrido, digamos, esos giros que da constantemente para llegar y abordar la cortical, la porción, digamos, M4 o el último segmento de las ramas terminales de la cerebral media. Miren, acá están todas las ramas. Una vez que llegó al lóbulo de la ínsula, a las 2 cisuras del opérculo, tira todas estas ramas que se van a introducir. De alguna manera van a recorrer la cara externa del cerebro para irrigarlo de esta manera. ¿Ven? Obviamente que todo esto está por debajo de la pía madre y que los grandes troncos arteriales están en el espacio subaracnoideo. Miren, esta es la cara interna del cerebro, por lo tanto todas estas ramas son ramas que van a proceder o de la calloso marginal o de la pericallosa. Y estas ramas que acompañan a la cisura de Silvio son todas las ramas que se van a desprender de la cerebral media. ¿Ven? Todo esto sería territorio de la cerebral media y todo esto sería el territorio de la cerebral anterior. Vuelvo a ver lo mismo.
el recorrido, si yo levantase, acá como veo, que se levantó, parece como si se hubiese levantado, digamos, el parénquima, el órgano, y veo en el interior o en la profundidad del lóbulo de la ínsula los dos troncos. ¿Ven? Un tronco terminal que se va bifurcando. Siempre los vasos tienen un comportamiento como fractal. Siempre se van subdividiendo y de esa subdivisión hay una nueva subdivisión y así sucesivamente hasta que termina, pero siempre siguiendo el mismo patrón. En realidad esto parece como un enredo arterial, pero cuando nosotros lo visibilizamos mejor, en realidad son dos grandes troncos de los que van partiendo diferentes ramas que tienen más o menos el mismo patrón morfológico para abordar las distintas circunvoluciones que tienen destinado irrigar. Y por último vemos a la arteria cerebral posterior, que es rama de bifurcación de la arteria vertebral, como decíamos anteriormente. ¿Qué hace esta arteria? Esta arteria, luego de comunicarse a través de la comunicante posterior con el sistema carotidio, se dirige hacia atrás, pasando hacia los lados de los pedúnculos cerebrales. Si se acuerdan ustedes, el recorrido de la cerebral posterior formaba el límite superior, ¿ven? De los pedúnculos. Estos son los pedúnculos, esto sería el pie del pedúnculo, la calota del pedúnculo. Hacia atrás se acuerdan que estaban los tubérculos cuadrigéminos o láminas cuadrigeminal, y hacia adelante estaba la vía motriz principal formando la calota. Ahí se ve la sustancia nigra de un lado y de otro. Entonces la cerebral posterior, una vez que se dividió o que nació por la subdivisión o la bifurcación del tronco basilar, lo que hace es dirigirse hacia atrás para irrigar la cara inferior e interna del lóbulo occipital y parte de la cara externa o el polo posterior del lóbulo occipital. Pero además irriga el tálamo, irriga la pineal, irriga la parte del lóbulo que contiene a la cisura calcarina, irriga parte de la cápsula interna a través de ramas perforantes. La arteria cerebral posterior irriga entonces el polo occipital del cerebro por debajo de la irrigación de la cerebral anterior y por detrás de la cerebral media en la cara interna. El polo inferior y posterior de la cara externa del cerebro y la cara inferior de los lóbulos o de las circunvoluciones temporo-occipitales de la cara inferior de nuestro cerebro, como lo vemos acá. En este recorrido obviamente que da ramas terminales y da ramas obviamente que perforantes, o ramas corticales y ramas perforantes. Esto lo vuelvo a repetir, esta arteria irriga al tálamo óptico. Esto es muy importante. Irriga los tubérculos cuadrigéminos, irriga los pedúnculos cerebrales. Es muy importante la cerebral posterior, se distribuye en el polo posterior del cerebro. Acuérdense que irriga el polo posterior por fuera, por la cara interna y por la cara inferior. Ahí vemos las diferentes ramas corticales de la arteria cerebral posterior. Recuerden que cada una de las arterias da ramas perforantes y ramas corticales. Bien, acá veo lo mismo. Acá tenemos la cerebral posterior, cómo gira alrededor o por fuera de los pedúnculos cerebrales, se introduce a través de sus diferentes ramas terminales en la cara interna e inferior de las diferentes circunvoluciones. Ahí lo veo, ahí la veo, ven, ahí tienen el núcleo en la cunea, miren la cisura calcarina, ahí tienen la cunea, la paracunea o precunea. Bien, fíjense. Esta sería la arteria cerebral anterior, el territorio de irrigación de la cerebral anterior, el territorio de irrigación de la arteria cerebral media, y lo que está aquí en color naranja, el territorio de irrigación de la arteria cerebral posterior. Fíjense que contiene digamos al tálamo y al subtálamo, pero fundamentalmente al tálamo. Miren el núcleo rojo, y esto que está en violeta, que es muy importante, son las ramas profundas de la arteria cerebral media. Son esas ramas que dijimos que nacían como en ángulo recto, que atravesaban el espacio perforado y que se metían, digamos, y siendo muy pequeñitas para irrigar, digamos, los núcleos grises. Bien, eso que está en violeta son ramas
terminales, estriadas o perforantes de la cerebral media. Son importantes porque son muy delgadas, nacen en ángulo recto y generalmente las lesiones que tienen son hemorrágicas. Bien, entonces hay que siempre mirar los ganglios de la base, si tienen algún compromiso vascular, si hay alguna isquemia o alguna hemorragia a ese nivel, ya sea intraparenquimatosa o subaracnoidea, si es periférica, cuál es la arteria responsable, porque depende de eso vamos a ver el pronóstico del paciente y las distintas incapacidades o deficiencias neurológicas que puede presentar. Bien, esto me interesa que lo vean, es una imagen, esta es la arteria basilar, el tronco basilar, y que está dando los ramos cerebelosos y la arteria cerebral posterior. Es una imagen donde lo que se quiere mostrar es la relación que tiene este nervio, que es el nervio motor ocular común o tercer par craneal, que está naciendo o emergiendo de la vista ventral o de la cara anterior o ventral de los pedúnculos cerebrales, y que en ese recorrido el tronco basilar está pasando por delante del pedúnculo cerebral y está dando los ramos cerebelosos y los ramos cerebrales posteriores. En otras imágenes lo vamos a ver bien. Esto para mostrar lo mismo, como la arteria cerebelosa y la arteria cerebral posterior forma una pinza en ese nervio que es el motor ocular común. Este es el pedúnculo, estos son los tubérculos cuadrigéminos, estos son los vasos cerebelosos. Y el que está por detrás, que es la bifurcación del tronco basilar, es la arteria cerebral posterior. Ahora lo vemos así, miren, esta es una arteria vertebral, esta es la otra arteria vertebral que se reúne para formar la arteria basilar, que va a dar las dos ramas terminales, que son los vasos cerebrales posteriores. Antes da los cerebelosos. Entre medio quedan entre ambos, naciendo de la cara interna de los pedúnculos, el tercer par craneal, y por fuera el cuarto par craneal o patético. Si yo lo miro acá, veo segundo par craneal, tubérculos mamilares, y acá veo el tronco basilar con la arteria cerebral posterior, el tercer par craneal y la arteria cerebelosa superior. ¿Ven? Entonces, entre la cerebral posterior y la cerebelosa está este par craneal. También es importante la relación que tienen los grandes vasos con los distintos pares craneales. También la arteria cerebelosa anterosuperior, que es esta, está en relación con el sexto par craneal o motor ocular externo, que es ese que veo ahí. Pero bueno, es simplemente como un detalle de color. Por ahora es algo que es importante cuando vean signos y síntomas y la semiología, o sea, la evaluación semiológica de un paciente anatómicamente. Por ahora es importante que sepan de dónde proceden las ramas que irrigan cada uno de los diferentes órganos. Si nosotros volvemos sobre esa imagen, estos son los pedúnculos que están irrigados por las arterias cerebrales posteriores, de la misma manera que el epífisis, que el tálamo, bien, que el subtálamo. Ven, esta es la protuberancia. Estas son todos ramitos que se llaman pontinos porque perforan la protuberancia, irrigan a la protuberancia, dan ramos que son superficiales y dan algunos ramos que se llaman radiculares porque acompañan a las raíces de los nervios, metiéndose en las raíces de los nervios que emergen de la protuberancia juntos con ellos para irrigar el interior de la médula, además de la protuberancia. Esta es la arteria cerebelosa anterosuperior, la cerebelosa anteroinferior, y entre medio puede estar naciendo aquí una pequeña arteria que acompaña al nervio auditivo, que es la arteria auditiva, que se introduce por el mismo orificio por donde sale el nervio auditivo para ingresar al tronco encefálico, y esa es una rama de la arteria vertebral y puede nacer también directamente de la arteria cerebelosa. La auditiva puede nacer de la cerebelosa también y del tronco basilar, es variable. Acá vemos la médula espinal, estas son ramitas que se llaman ramos espinales anteriores que se van a anastomosar para formar la arteria espinal anterior que irriga a la médula y a la que se van a anosar y acoplar otros ramos segmentarios que nacen de la aorta. Miren acá, se ve bien como el tronco basilar, ¿ven? Esta es la arteria vertebral que se anastomosa con la del lado opuesto para formar el tronco basilar, y acá tengo la arteria cerebelosa superior, la arteria cerebelosa anteroinferior y la arteria anterosuperior y la arteria cerebelosa anteroinferior. Hay una superior y hay dos anteriores, una anterosuperior y una anteroinferior. Bien.
Además tenemos acá el nervio auditivo, para mostrar que también hay una arteria que es la arteria auditiva que lo acompaña. La cerebelosa superior, la cerebelosa anterosuperior, la cerebelosa anteroinferior. Bien, acá tengo también el tronco basilar con las dos arterias vertebrales. Hacia adelante los dos ramos vertebrales dan ramitos que se anastomosan entre sí para formar la arteria espinal que irriga la médula espinal, y hay otro ramo que es posterior que va irrigando, digamos, siguiendo el surco colateral posterior a la cara posterior, a la médula espinal, y va recibiendo anastomosis segmentarias de los diferentes segmentos a nivel de la médula que va recibiendo la médula espinal de digamos, ramos accesorios que nacen de la aorta. Ya lo van a estudiar a esto. Lo que me interesa que se acuerden es que la médula espinal está irrigada por ramos que proceden de la vertebral, tanto por delante como por detrás. Da ramas espinales anteriores y espinales posteriores. Y en cada segmento medular, en cada metámera medular, da ramos o hay ramos cervicales, torácicos, lumbares y sacros que nacen de la aorta torácica o pueden nacer también de la subclavia y de la aorta abdominal, y de los ramos sacros que proceden ya sea o de la arteria sacra media o de la arteria hipogástrica. No importa, ya lo van a estudiar a esto. Lo importante es que sepan es que junto con los nervios raquídeos se introducen arterias que vienen desde la periferia y que son ramos espinales que nacen de la aorta abdominal en sus diferentes segmentos y que contribuyen a la irrigación de la médula espinal. Hay una porción de la médula espinal en los últimos segmentos torácicos a nivel lumbar que resulta de la anastomosis de toda esta arteria espinal con los distintos ramos segmentarios, que se llama arteria espinal anterior o radicular anterior, que en los tercios inferiores son torácicos y los lumbares es importante o son importantes porque es una arteria que puede provocar isquemia, y esta arteria genera un síndrome importante. Acuérdense que entonces la arteria espinal anterior en los segmentos torácicos y lumbares, los últimos torácicos y los lumbares, tiene, digamos, una importancia máxima, y siempre hay que verificarla, verla, que no haya ninguna isquemia en este sector medular, porque puede estar comprometida esta arteria espinal anterior en ese sector que está recibiendo diferentes ramas segmentarias o radiculares. Bien, eso es importante. Esa es la arteria principal o más grosera y más importante de la médula espinal. Es la arteria principal radicular anterior de médula espinal. Si nosotros vemos este esquema y este dibujo que está muy lindo, a mí me pareció interesante ponerlo porque se ven un poco todas las ramas arteriales que nosotros tenemos que reconocer. Entonces fíjense que tenemos aquí a la carótida interna de un lado y del otro con la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Hacia atrás la comunicante posterior que la anastomosa con la arteria cerebral posterior, que es rama del tronco basilar, que se origina de las dos arterias vertebrales. Acá tenemos la arteria espinal anterior. Aquí tenemos las arterias espinales posteriores. Aquí tenemos las cerebelosas anteroinferiores, cerebelosas anterosuperiores, cerebelosas superiores. Se llaman cerebelosas superiores estas que están haciendo acá y que se van hacia atrás porque llegan al cerebelo por arriba, por su cara superior por arriba, y la antero superior y la antero inferior se llaman antero superior y antero inferior porque abordan el cerebelo por su extremo anterior, por su borde anterior, por decirlo de alguna manera, y uno lo recorre por arriba y otro por debajo, pero el abordaje es anterior, por eso se llaman antero superior y antero inferior. Bien, y ahí tenemos después, luego, por transparencia, los diferentes ramos. Van a ver que hay muchos textos que se las nombran a las ramas terminales de manera diferente. Yo les recomiendo que sepan el recorrido general de los vasos, lo que irrigan en general, estructuralmente y groseramente, qué lóbulos irriga cada arteria y de dónde procede, de qué sistema procede. Miren, acá en este esquema lo que tiene de lindo esto es que le está mostrando en esta imagen las relaciones con los diferentes pares craneales que estuvimos viendo. Miren, tenemos a la carótida por fuera
del segundo par craneal o quiasma óptico. Entre el primero y el segundo par craneal tenemos a la arteria cerebral anterior. Entre la arteria cerebral posterior y la cerebelosa superior al tercer par craneal. Entre o por debajo de la cerebelosa anterosuperior tengo al sexto par craneal. ¿Ven? Esas relaciones mediales y además que tenemos con los pares craneales generan a veces signos y síntomas que a veces nos permiten llegar a un diagnóstico solamente por conocer las estructuras anatómicas. Bien, pasamos a las venas. Cuando vemos las venas del sistema nervioso, vamos a ver que dentro del sistema nervioso las venas en sí no tienen paredes musculares como tienen en el resto de la economía, sino que las pequeñas venas que se van desarrollando en el interior de los órganos del sistema nervioso, el cerebelo, el cerebro, la protuberancia, todos los órganos del neuroeje se vierten en el endocráneo en un sistema de senos venosos que están constituidos por dura madre, que ya lo vamos a ver en la próxima clase. Y esos diferentes senos venosos son el lugar o un reservorio, en realidad, que está tabicado o es areolar, que, permite el drenaje de las distintas venas profundas que tienen las distintas partes del neuroeje. Lo que está aquí pintado, esta es una imagen de un texto de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, donde que me pareció que estaba bueno simplemente para mostrar lo siguiente. Los vasitos que ustedes ven en este color celestito son vasos que están en la profundidad del cerebro. Bien, todo lo que está en azul son vasos que están en la superficie del cerebro. Y todo lo que está en verde son los diferentes senos venosos que dan origen finalmente a las dos venas yugulares internas. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿Por qué en el sistema nervioso o por qué en el cráneo no tenemos venas? En realidad tenemos venas en el interior de los órganos que van a drenar en senos, no en una vena mayor como pasa en el resto de la economía, sino que en senos venosos, porque los senos tienen paredes inextensibles para no colapsarse, porque estamos por encima del corazón. La vena tiene que volver a través de la vena yugular interna, que va a contribuir a formar a la vena cava superior hasta el corazón. Si las venas que están por encima del corazón normalmente están colapsadas, bien, entonces si hubiese venas en una caja cerrada como el cráneo, que está bajo el efecto de la gravedad por encima del corazón, todas las venas mayores, de mayor tamaño, que no están en el interior de un órgano, estarían completamente colapsadas. Entonces no podríamos sobrevivir. Por lo tanto, esa es la razón por la que en lugar de tener venas en el sistema nervioso central, tenemos senos venosos, que son como cavidades de dura madre que están llenas de sangre venosa, donde drenan las diferentes venitas pequeñas que están en el interior de los órganos, que obviamente que porque están en el interior del órgano que tiene una presión diferente, obviamente no van a permanecer colapsadas, y que de la reunión de todos esos senos venosos van a formarse finalmente las venas yugulares internas que se van a formar a nivel del agujero rasgado posterior o el lacerado posterior, al que llamamos ilio del cráneo, si se acuerdan hoy tempranito, y esas venas de las yugulares se van a colocar por fuera de las carótidas y van a comenzar a descender. Y luego lo vamos a ver. Podemos decir que hay diferentes tipos de senos. En realidad no hay diferentes tipos, hay dos contingentes. Un contingente que es anterior, que es el seno cavernoso, que recibe la sangre de toda la venosa de la cavidad ocular, del globo ocular, de la cavidad orbitaria, también algo de fosas nasales, y que va a estar en comunicación a través de otros senos venosos con el sistema posterior venoso, que es la prensa aderófilo, que está en la confluencia de un seno superior, que es el seno longitudinal superior que tengo aquí,
con el seno recto que tengo aquí y el seno longitudinal inferior. Es decir, el seno longitudinal inferior y el recto, que es lo que les estoy marcando, con el seno longitudinal superior, forma un confluente posterior a nivel o por delante de la protuberancia occipital interna, que es lo que yo les estoy mostrando acá, que se llama prensa de erófilo, de la que nace un seno, que es el seno lateral, que es este, que les estoy marcando acá, que da origen finalmente a las venas yugulares internas. Todos estos senos los vamos a ver cuando veamos dura madre. Estos diferentes senos que tengo acá, con los diferentes afluentes venosos que van recibiendo del sistema nervioso central, forman la vena yugular interna. Esta es la gran vena yugular interna, que drena o recibe la sangre venosa de las venas yugulares externas, las posteriores, que va a unirse a la vena subclavia para conformar o formar el confluente yugulo-subclavio, que va a dar origen a las venas o troncos venosos brachiocefálicos derecho e izquierdo, que de la reunión de ambos va a dar origen a la vena cava superior, y la vena cava superior va a terminar en la cara superior de la aurícula derecha, es decir, la yugular interna se une a la subclavia para formar el confluente yugulo-subclavio, que dará origen a la vena innominada o tronco venoso brachiocefálico. Lo mismo tenemos a la derecha y a la izquierda. Ambos troncos forman la vena cava superior. Como la cava superior está a la derecha de la línea media, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo siempre es más largo que el del lado derecho y atraviesa todos los elementos que se encuentran por delante en el tórax del mediastino, de los diferentes vasos. Fíjense que los vasos venosos en el tórax, como estamos aquí, son todos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que tienen que recordar finalmente? Que todos los senos venosos que están en el interior del cráneo van a confluir para formar la vena yugular interna, que junto con la subclavia van a contribuir a formar el tronco innominado y ambos troncos innominados la vena cava superior. Entonces así se drena finalmente toda la sangre venosa del sistema nervioso central, ¿dónde? En el corazón, ¿bien? Que es el destino final, ¿no? Bien, acá tenemos el seno longitudinal superior, bien, el que está en la hoz de la dura madre, el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, el seno recto, la prensa de erófilo. Y acá vemos una vena. Esa vena que está por encima del tálamo se llama vena optoestriada, que se va a reunir a otras venas coroides y van a formar una vena muy importante que se llama vena magna o vena de Galeno, que va a terminar también en el seno recto. Bien, esa vena de Galeno también recibe venas basilares. Bien, acá tenemos las venas basilares también. Nosotros nos tenemos que acordar que los grandes troncos, ya sea venosos o arteriales, están en el espacio subaracnoideo. Bien, eso es importante también que se lo acuerden. Y después tenemos, uniendo los distintos sistemas venosos, vasos anastomóticos importantes en la superficie externa del cerebro. Miren esta imagen bien antigua, donde vemos el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior, el seno recto. Acá tenemos el seno lateral, este es el seno occipital y ahí tenemos el origen de la yugular interna. Y todos estos son diferentes vasos externos que finalmente van a drenar a la yugular interna. En esta imagen veo lo mismo, seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior con el seno recto, seno lateral. Aquí tenemos tenemos el seno coronario porque tiene forma como de una corona alrededor de la hipófisis en la silla turca. A ambos lados tenemos a los senos cavernosos, los senos transversos, también los petrosos, y ahí tenemos las venas que van a formar las venas optoestriadas, que junto con otras venas coroides van a formar la vena de Galeno, que va a terminar drenando en el seno recto. Digamos, son distintos elementos, son los vasos venosos un poco más importantes que tienen que recordar. Si nosotros miramos esta imagen, fíjense, esto que tenemos acá les tiene que llamar la atención. Este es el núcleo lenticular, esto que vemos acá es el núcleo caudado y esa estructura que está por encima, digamos, venosa, porque está en color azul, son los vasos optoestriados importantes que están por encima también de el tálamo. Aquí lo tenemos.
ese es el tálamo, eso que vemos ahí, y eso que vemos ahí son las estructuras que veíamos, la gran vena de Galeno finalmente, las venas optoestriadas, las venas optoestriadas, las venas coroideas, las venas optoestriadas, la vena de Galeno y finalmente la terminación de la misma en el seno recto, como lo vemos acá. Les quiero decir con esto que todo el sistema venoso del interior del cerebro, todas las venas profundas del cerebro van a terminar todas en esta vena, que es la vena cerebral magna o vena de Galeno, y la misma va a terminar en el seno recto, ¿bien? Y todo lo que es superficial en el cerebro va a terminar en el seno longitudinal superior y en el seno longitudinal inferior. Ese es el seno longitudinal inferior. Este es el seno longitudinal inferior. Este es el seno longitudinal superior y este es el seno recto. Y si ustedes ven el seno recto, acá tengo la vena de Galeno, acá, que va a drenar la sangre venosa de las venas optoestriadas, de las venas coroideas y venas basales o basilares. Bien, entonces eso es un poco el sistema venoso. Miren, el seno longitudinal superior con distintos vasos venosos superficiales anastomóticos de los mismos. En síntesis, lo que se tienen que acordar es esto, que los distintos senos van a confluir en la prensa de erófilo o en el seno cavernoso, que van a terminar finalmente a través del seno lateral formando la yugular interna. Y tenemos en el cerebro venas superficiales, que son estas, anastomósticas, que van a terminar o en el seno longitudinal superior o en el seno longitudinal inferior. Y que las gran venas o las venas profundas del cerebro, como la vena de Galeno, drena en el seno recto que está aquí. Esta sería la prensa de erófilo y desde esa prensa de erófilo parte este seno lateral que va finalmente a dar origen a la vena yugular interna. Eso es lo que tienen que recordar, ¿bien? El sistema venoso o hay alteraciones, malformaciones arteriovenosas que son cortocircuitos o en realidad anastomosis entre venas y arterias dentro del sistema nervioso central, que son anomalías que se ponen en evidencia a veces por signos y síntomas que pueden ser cefalea, deterioro digamos de las funciones del sistema nervioso, aumento de la presión intracraniana, pero muchas veces a través de buta, a veces se manifiesta antes de los 40 años en general con digamos una hemorragia intraparenquimatosa que a veces es mortal en muchas ocasiones. Por eso es importante conocer los grandes sistemas venosos, fundamentalmente los grandes sistemas venosos y los grandes vasos o troncos arteriales, como los vimos en esta clase. Con eso les alcanza para poder comprender la patología cerebrovascular y para poder leer digamos los diferentes métodos de diagnóstico por imágenes sin ser imaginólogos o sin ser expertos en la lectura de métodos de diagnóstico por imágenes, bien, o en alguna especialidad relacionada con la patología vascular. Digamos que los que yo les presenté en esta clase un poco son las características generales de los grandes vasos, con algunos detalles, con un poco más de detalle que la generalidad, que es lo que ustedes tienen que saber, con un poco más de profundidad, porque se supone que ustedes están haciendo un curso de anatomía es porque les gusta la anatomía y la quieren aprender un poquito más, y de los sistemas venosos lo mismo. Yo creo que la patología cerebrovascular hoy es considerada la segunda causa de muerte dentro de las patologías que no son transmisibles, es decir, aquellas que no se transmiten, que son más bien las infecciosas, es decir, todo lo que sea patología cerebrovascular hoy llegó a ser la segunda causa de muerte según la Organización Mundial de la Salud. En los últimos 10 años estuvo quinta en el lugar, hoy pasó a ser la segunda causa de muerte. Es la última publicación que hace la Organización Mundial de la Salud en el año 2020, por eso es interesante que ustedes conozcan el recorrido de los grandes vasos, presten atención a los signos y síntomas neurológicos que puede tener un paciente, lo que le puede contar un paciente. Siempre está bueno sospechar, investigar y aprender a leer estos vasos.
datos que son indispensables para comprender signos y síntomas, vuelvo a repetir, neurológicos en un paciente con cefalea, con hipertensión endocraniana, con un déficit, una lesión de foco, con un déficit neurológico progresivo antes de que debute o que haga una hemorragia o que tenga una lesión. También estos vasos se ponen, presentan patologías no solamente en la pared, sino también en la luz del mismo, pero también presentan patología a lo largo de los años, que es la enfermedad vascular neurológica específicamente, con la hipertensión arterial. La hipertensión arterial, que es una enfermedad silente, que se da a lo largo de muchos años y que a veces los pacientes, por no controlarse, posiblemente permanecen, sin conocer o ignorando esta situación, va generando con el paso del tiempo cambios estructurales en las paredes de las arterias que las vuelven cada vez más rígidas, y eso provoca un deterioro cognitivo importante. Y conocer el recorrido de los vasos, las estructuras de los vasos, nos permite de alguna manera interpretar qué le está pasando a los pacientes. Por eso yo creo que la patología vascular es importante, el sistema nervioso central, comprender en los traumas de cráneo fundamentalmente la irrigación de la cápsula interna y de los ganglios basales es fundamental. Acuérdense que está todo irrigado por la arteria cerebral anterior y la media, fundamentalmente es la media, no se olviden de eso. La arteria cerebral media es la responsable del 90% de los accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, es importante conocer los detalles anatómicos, los grandes ramos, los ramos perforantes, el recorrido general del vaso. Bueno, sin más, espero que la clase les haya ayudado a interpretar la parte más grosera de los vasos cerebrales, y yo me despido hasta la clase que viene, donde vamos a ver meninges y el recorrido que tiene el líquido cefalorraquídeo dentro del sistema nervioso central. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta clase. Saludos a todos.